Gálatas capítulo 5, verso 20. Amén. Tenemos que llegar hasta los frutos del Espíritu Santo. Amén. Estamos compartiendo, por sus frutos os conoceréis. Pero para llegar a eso, el Señor ha permitido que compartamos estos temas muy importantes. Gálatas capítulo 5, verso 20, que dice la palabra del Señor. Ya pueden sacar sus apuntes, amén, y poder compartir a otras personas. Idolatría, hechicería, hemos compartido eso. ¿Se acuerdan de la idolatría, la hechicería? Amén. Ahora nos falta enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya, y no creo que alcancemos todo. Vamos a ver, enemistades y pleitos. Amén. Vamos a tratar de alcanzar pleitos más. Ya, entonces, para eso vamos a pedir al Señor, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, gracia, que nos enseñe. Cierren sus ojitos ahí donde están, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre. En esta mañana, Dios, te pedimos que tú nos enseñes tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Dios. Bendícenos, Padre. Por favor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Ya habíamos visto el anterior. El anterior teníamos un invitado especial, ¿no? Más antes todavía. Hemos compartido lo que es hechicerías, lo que es idolatría. Ya ha sido una palabra muy bonita que el Señor nos ha. Señor, gracias, hermano. Ya, y habíamos visto que, por ejemplo, en algunas movilidades he podido ver, ¿no? ¿Han visto ustedes unos zapatitos colgando? Unos calzaditos colgando, ¿no? Eso es ¿por qué colocan ahí, no? ¿Por qué? Porque les trae buena suerte, dice. ¿No ve? ¿No? Entonces eso les dice que les va a ir muy bien, ¿no? Entonces no es así, hermanos. Esos son supersticiones. Ya hemos hablado. Casarse en año impar o par, igual les va mal si no tienen a Cristo. ¿No ve? Igual nomás es. Todas cosas hemos visto nosotros. ¿Ya? Pero ahora vamos a ir directamente a enemistades. Amén. Amén, hermanos. Enemistades. ¿Qué quiere decir enemistades? En el griego es etra. E-J-D-S-R-A. Yes. Que significa oposición. Significa hostilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el diccionario dice, en el diccionario español, odio. Eso dice. ¿Ya? Es muy importante nosotros saber qué significa enemistad. ¿Ya? No solamente, a ver, podemos ver nosotros sinónimos de enemistad: rencor, oposición, enemigo o enemiga, aborrecimiento, odio. Eso es lo que significa, queridos hermanos, enemistades. En el Hijo de Dios no tiene que haber enemistades, no tiene que haber aborrecimientos, no tiene que haber, mi amado hermano. Amén. Vamos a ver algunos textos que nos habla y nos dice de esta manera. A ver, leeremos Levítico 19, 17. Antes nosotros, sin Cristo, sin Dios,
Sí, teníamos odio, teníamos rencor, teníamos rabia. Nosotros teníamos, sin Cristo, sin Dios. Pero ahora, queridos hermanos, que Cristo nos salvó, no, ya no hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Hay amor. ¿Qué dice la palabra del Señor? No aborrecerás, ¿no?, a tu hermano en tu corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? De la mujer, solamente el Señor. ¿Ya? Nosotros no. Nosotros vemos caritas, corazones, no sabemos. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo, mis amados? Que nosotros no tiene que haber odio hacia nuestro hermano. Por ejemplo, mire, en la versión, hay una versión, nueva versión, la NIV. Traducción, lenguaje actual. Después hay otra versión. Vamos a ver. Nueva traducción viviente. Amén. Ya, vamos a ver lo que dice, queridos hermanos. Es muy importante aquello. Levítico 19:17. Levítico 19:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nueva traducción viviente. Miren lo que dice. No fomentarás odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿Ya? ¿Tenemos parientes nosotros? ¿Tenemos familia? ¿Sí? ¿Tenemos sobrinos, tíos, tías? ¿Ah? Tenemos nosotros. Y eso dice la palabra del Señor. No fomentarás, dice, ¿qué dice? Odio. No tiene que haber, queridos hermanos, en nuestros corazones odio. Eso dice. ¿Ya? Proverbios 10:12. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 10:12. Entonces, nuestros parientes, mis amados, nosotros como cristianos tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol del cristiano? El rol del cristiano, mis amados, es amar. Amén. Amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Ya? ¿Qué significa prójimo? Próximo, el que está cerquita, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, los vecinos, compañeros de trabajo, familia, todos. No tiene que haber, ¿no? Entonces, por eso dice que nosotros no tiene que haber esa enemistad, que significa odio. No tiene que haber para nada, queridos hermanos. ¿Y qué dice en Proverbios 10:12? El odio despierta, dice, rencillas. ¿Qué es rencillas? Igual odio. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Miren, en la traducción lenguaje actual, el odio produce más odio. El amor todo lo perdona. ¿Ya? ¿Qué hacen, mis amados? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es perdonar. Nos han lastimado, nos han herido, nos han hecho daño. ¿Qué tenemos que hacer? Es perdonar. Eso dice la palabra del Señor. No puede haber enemistad. No lo voy a hablar a esta persona. ¿Por qué? Porque me ha robado. No lo voy a hablar a esta persona. ¿Por qué? Porque me debe. No lo voy a hablar a esta persona. ¿Por qué? Porque no me ha saludado. No le voy a hablar. Mis amados, en nosotros no tiene que haber eso. Si hay eso, ¿sabes qué? Vamos a hablar más adelante. Eso es el que practica, ¿quién? Los hijos del diablo. Eso dice, lo vamos a ver más adelante. Primera Juan 3:15, ¿qué dice? Primera Juan 3:15. Nosotros tenemos que perdonar. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Puedes repetir? Soy hijo de Dios.
Amén. A ver, repitan. Soy hijo de Dios y hago la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Amén. Y la voluntad de nuestro Padre es obedecer la palabra. ¿Qué dice? Miren, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En la traducción lenguaje actual dice, si ustedes se odian unos a otros, dice, son asesinos. Espiritualmente, queridos hermanos, si nosotros, no le voy a hablar a esta persona, ¿sabes qué? Eres un asesino, eres una asesina. Y serán salvos. Tendríamos que revisar, hermanos. Tendríamos que probar si verdaderamente tienen a Cristo en su corazón. No lo voy a hablar a mi amigo, no lo voy a hablar a mi amiga, ya está. Ahí, mis amados, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha hecho esto y el otro. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que recordar siempre, nosotros, mis amados, antes hemos odiado, antes teníamos enemistades, antes nosotros estábamos peleados, antes nos enojábamos, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió de todo pecado. El viejo hombre ya está crucificado, está muerto, queridos. Amén. Entonces, es muy importante saber aquello. ¿Ya? Estamos viendo qué dice la Biblia sobre las enemistades. ¿Ya? Seguiremos. Romanos capítulo 8, verso 6. Miren, ¿qué dice sobre las enemistades? ¿Qué está diciendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte. La carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Son enemistades, hay odio, hay resentimiento. ¿Ya? Entonces dice que es muerte. Un ratito te puedes resentir, un ratito, pero después ya tienes que levantarte. Un rato puedes odiar, pero ya ese ratito decir, no, estoy haciendo mal. Tengo que estar bien con mi familia, tengo que estar bien con mis hijos, tengo que estar bien con mi padre, tengo que estar bien con mi madre, tengo que estar bien con mis cuñadas, yo tengo que estar bien. Si nosotros permanece permanentemente aquella rabia, aquel odio, tendríamos que revisar nuestras vidas. ¿Seremos nosotros cristianos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Quiénes practican, queridos hermanos, el odio? ¿Quiénes practican la rabia? ¿Quiénes practican eso? Practicar es permanentemente tienen odio, permanentemente tienen rabia. Están viviendo en una cárcel. Y esa cárcel tiene que ser, ¿no?, abierto a las puertas y salir, ser libres. ¿De cómo vas a saber si tú verdaderamente tienes odio, tienes rabia en tu corazón, tienes rencor? ¿De cómo vas a saber? Cuando tú hablas de la persona que te da rabia, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a llorar. Cuando tú vas a hablar de la persona que estás enojada o enojado, ¿sabes qué? Te va a doler harto. Para ser libre, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Amén. Tienes que perdonar. Tenemos que perdonar, queridos hermanos. ¿Ya? Miren qué dice 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ya? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué hacen, mis amados hermanos? El ocuparse, ¿no?, del espíritu. El espíritu, ¿qué produce? Es amor, gozo, paz. Son frutos. ¿No ve? Trae vida y trae paz. Pregunta, ¿tienes paz en tu corazón? Algunos no tenemos paz.
Pediremos al Señor, ya que nos dé esa paz, que nos dé esa tranquilidad, queridos hermanos. No podemos vivir nosotros así, enemistados. No podemos vivir nosotros mal. No podemos, mis amados. ¿Qué más dice el verso 7? Miren lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Cuando nosotros obramos conforme a la carne, mis amados, ¿qué hace? Es enemistad, es enemigo, enemistad, enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Verso 8, ¿qué dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No pueden agradar al Señor. ¿Qué queremos nosotros? Que haya odio no agrada al Señor, queridos hermanos. Hay enemistades, no lo voy a hablar, no lo voy a saludar. No agrada al Señor. ¿A quién le agrada aquello? ¿A quién le agrada? Al diablo. El diablo se siente feliz, ¿no? Si hay resentimiento, si hay dolor en nuestro corazón, no le agrada, mis amados. Hay que perdonar, hay que perdonar. Amén. A ver, seguiremos. Verso 9, ¿qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, ya no, mis amados, sino según el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. No, tenemos que vivir en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nuestras vidas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, mi amado hermano. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Ya? Así que no tiene que haber enemistad con nuestro prójimo. ¿Con quiénes tenemos que estar enemistados, mis amados hermanos? ¿Con quiénes tienes que estar peleado? ¿A quién tienes que odiar? ¿A quién tienes que aborrecer? ¿Nosotros también tenemos que aborrecer? Sí, tengo que aborrecer a mi cuñada, a mi cuñado. No, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que amar, Pero hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que saber, que tienes que odiar, que tienes que aborrecer. ¿Ya? Veamos algunos puntos muy importantes que nos va a servir. Santiago 4:4. Póngale por favor, Santiago 4:4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras. ¿No? Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Una vez más, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la traducción lenguaje actual dice, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Mis amados, antes nosotros sin Cristo hemos sido enemigos de Dios. Nosotros hemos sido enemigos. Algunos decían, no, es que Dios me ama, Dios es mi amigo, ¿no? Antes, mis amados, nosotros hemos sido enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué hemos sido nosotros enemigos? Porque hacíamos las cosas que las personas del mundo lo hacen o lo hacían.
Si nosotros nos comportábamos como ellos, mis amados, habiendo odio, habiendo resentimiento, no querer perdonar, ¿no? Ser orgullosos, si nosotros nos comportábamos como ellos, entonces éramos enemigos de Dios, porque Dios aborrece, mis amados, aquello. ¿Entienden? Aborrece, mis amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aborrecer. Vamos a hablar más adelante, por favor. Entonces, miren, ¿cómo sabes? Repito, ¿cómo sabes si eres enemigo de Dios? Cuando tu comportamiento es como los incrédulos. Cuando nosotros nos hemos comportado antes, mis amados, como los incrédulos, como las personas que no conocen al Señor, entonces nosotros hemos sido enemigos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, mis amados, nosotros? ¿Saben lo que tenemos que hacer? Es aborrecer aquello que antes lo hacíamos. ¿Qué tenemos que aborrecer? Vamos a leer un poquito. Proverbios capítulo 6, verso 16. Pónganle, por favor. Porque si nosotros, mis amados, nos comportábamos como el mundo, miren, ¿qué dice el Señor? Hemos sido nosotros adúlteros. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. ¿Qué es abomina? De da asco, mis amados. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es odiar lo que no le agrada al Señor. ¿Y qué es lo que no le agrada al Señor? Miren, ¿qué dice? Verso 17. ¿Qué es lo que no le agrada al Señor? Los ojos altivos. ¿Qué tienes que aborrecer? Dice, el orgullo, mis amados, la altanería, la vanidad, la soberbia. Tiene que ser tu enemigo. Tienes que estar enemistado con él. ¿Por qué? Porque Dios aborrece. Y si Dios aborrece, tú también tienes que aborrecer. No puedes vivir con la altanería, no puedes vivir con la soberbia. Tiene que ser tu enemigo. Tienes que indignarte, mis amados, con el pecado. Porque los altivos, mis amados, la altivez es pecado. No puede haber. Entonces, ¿cómo tengo que ser pastor? ¿Sabes cómo tienes que ser? Tienes que ser humilde. Cuando hay una pelea entre dos personas, ¿qué hacen? La persona quiere ganar con sus palabras. ¿Qué cosa vos también? ¿No ve? Entonces, quieren, ¿por qué? Porque hay altivez, quieren pisotear a la persona. No puedes, tienes que callarte. Recibir, sí, tienes razón. Es humildad, mis amados. La Biblia habla también, ser mansos y humildes. Pero nosotros queremos ganar siempre, queremos pelear y queremos ganar. ¿Qué dice? La lengua mentirosa. ¿Qué nos hace mentir ahora? ¿A cuántos les ha hecho mentir el celular? Yo estaba en el minibús y allá, ¿no? Estábamos aquí en el centro. Suena el celular. ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy en el Alto. Pero yo le miro, no estás aquí en la ciudad, no es el Alto. ¿No? Y sigue hablando. Sí, en el Alto estoy. No es el culpable el celular, queridos hermanos, somos culpables. ¿Por qué? Porque los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ahí se van a ir. Mentimos de todo y de nada. Algunos les llaman, ¿no? Mentirosos andantes. De todo. ¿Cuánto has ganado?
No, he ganado 100 pesitos nomás cuando ha ganado 200. ¿Dónde está lo demás? ¿Ah? ¿Cuánto has ganado? Me ha ido bien, 300 pesos, pero sin embargo ha ganado 500 pesos. Es que me ha descontado, mis amados, me han descontado. Muchas veces hay mentiras, mentiras y mentiras. Eso es lo que aborrece. ¿Quién aborrece? Es el Señor que odia. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aborrecer, queridos hermanos. Amén. Para los mentirosos en el tercer cielo, en el paraíso, ¿habrá lugar? ¿Dónde hay lugar para ellos? En el lago de fuego. ¿No? Ahí hay lugar. Que el Señor, queridos hermanos, nos cuide. ¿Sabes qué? No prestes tu boca, alguna vez dije, no prestes tu boca al diablo. No prestes tus palabras al diablo. De tu boca, mis amados, tiene que salir, ¿no? La palabra tiene que ser sazonada, tiene que ser bien preparadita. Amén. ¿Qué más dice? Las manos, eso es lo que aborrece el Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. Gente que mata a sus bebés. Cuando el bebé ya ha sido concebido un día, mis amados, ya tiene vida, ya está con vida. A los 2 días el bebé ya le quieren asesinar, quieren matar. Pero el Señor todo está mirando, mis amados, todo está mirando. Faraón ha agarrado a todos los niños, les ha ahogado, les ha matado. Después vino las plagas, terrible. Les han azotado las plagas, mis amados, terrible. Ha hecho llorar, como ahora nos está haciendo llorar. Estamos con miedo, con temor. ¿Qué vamos a hacer? El alcohol ahora, barbijo, otro barbijo y esto y el otro, mis amados. ¿Por qué? Porque los gritos de los bebés han llegado hasta el cielo, mis amados. Han llegado. ¿Cuántos abortos hay? El pecado, mis amados. ¿Tú crees que el Señor lo va a pasar por alto? No. Hay juicio y lo estamos pagando, mis amados. Y la maldad está aumentando y más plagas. La maldad está aumentando y va a venir más plagas. Por eso es donde la iglesia tiene que orar, tiene que pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, Dios. Hay más rebeldía, ya no hacen caso los hijos, ya son desobedientes. Los esposos no cumplen el rol de esposo, las esposas no cumplen el rol de esposa, ya no cumplen. Totalmente se ha degenerado, queridos hermanos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos chicote. De alguna vez dije, la iglesia está muy fría, algo va a pasar, ¿se acuerdan? Algo va a suceder, la iglesia está bien fría está. Nos hemos enfriado tanto, mis amados. Y después vinieron las plagas. Terrible. Entonces, ¿qué dice? El verso 18, miren lo que dice. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 18. ¿Qué dice en esta versión? La nueva versión internacional. El corazón, dice, que hace planes perversos. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón de la mujer? Solamente es Señor. Él conoce, mis amados, y nadie se va a salvar. Como una vez, ¿no? Le llaman van a un lugar, ¿se acuerdan? Compran garrafas, pero le dice el Señor, este señor que viene y compra garrafas, le dice, por favor, tráigamelo a mi domicilio, tráigamelo ahí. ¿Ya? Y está bien, ¿cuánto? Tráemelo, necesito
unas 100 garrafas. No hay problema, vamos a traer. En su camioneta llevaron y lo malo que fue solo a dejar la mercadería. Llegó y después ahí desapareció, mis amados. ¿Por qué? Porque le mataron. Llegando, descargaron y lo mataron, se lo agarraron la movilidad y las garrafas. ¿Quién conoce el corazón del hombre, la maldad del hombre, mis amados? Solamente es el Señor. ¿Alguna vez se han prestado de ti? Te han dicho, por favor, préstame, y después ya no te han devuelto. ¿Por qué? Porque hay un corazón, mis amados. ¿Qué dice? Perverso. Nosotros no somos así. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Miren, hay el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ah? Anticrético, ¿han visto ustedes en las noticias? En Anticrético, ¿qué ha pasado el Anticrético? Ha sido estafado, ¿no? Entonces hay esos pensamientos inicuos que maquinan cosas perversas. Eso es lo que aborrece, mis amados, el Señor. Nosotros tenemos que estar enemistados con esos pecados, tenemos que estar peleados con esos pecados. No podemos sernos amigos, eso es lo que aborrece el Señor. Dice, los pies presurosos para correr el mal, rápido. Rápido corren, mis amados. ¿Para qué? Para cometer pecado, ¿no? ¿Alguna vez han corrido? Hermanito, ven pues, vamos a tomar 2 chelitas, ya, corriendo. ¿No ve? Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado, ¿ya? Ven, hay chicas aquí, ven, corre ya, rápido. ¿No ve? O hay chicos, mis amados, para cometer cosas cuando uno tiene familia, tiene su hogar. Los pies presurosos para correr el mal. Verso 19, ¿qué dice? ¿Qué dice? El testigo falso, que habla mentiras. ¿Qué se les llama a los testigos falsos? En el juzgado, ¿no? Una vez mi amigo me dice, querían quitarme a mi hijo, dice, querían quitarme a mi hijo. Entonces, y una persona se presentó y me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, voy a ser tu testigo. Mujer era, como testigo ya está bien. ¿Qué se les llama? ¿Barzolas? ¿Qué se les llama? Y le contrata, decía, está bien, ayúdame, por favor, me está quitando a mi hijo, me está quitando. Ya haciendo. Entonces dice que va el testigo, ahí estaban los jueces, todos ellos, los abogados, y dice que empezaba a llorar su testigo, grave, no sabe, señor, no sabe, le he hecho sufrir, el niño estaba en la calle sin comer, ay, pobre, de verdad. Y el que le ha contratado le ha mirado, pero si nada no ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Se venden a eso, mis amados. Testigos falsos. Testigo falso que habla mentiras. Mentiras. Nosotros tenemos que estar enemistados, mis amados. Tenemos que estar peleados. ¿Con quién tenemos que estar? De ser un mentiroso, de ser un testigo falso. Nosotros no podemos estar en amistad, no tenemos que ser amigables. Si nosotros somos amigables del mundo, somos enemigos de Dios. Eres enemigo. Si te comportas, si te estás comportando como el mundo se comporta, queridos hermanos, dice la Biblia que somos enemigos de Dios. Y tenemos que estar enemistados con esto. ¿Y qué dice? El que siembra peleas entre hermanos. Le voy a avisar a mi hermano, le voy a avisar a mi hermana
Y la hermana se entera, el hermano se entera. ¿Cómo te van a hacer llorar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y esto, y ya está. La pelea, mis amados. Le voy a decir siempre a mi mamá, a mi papá, le voy a decir. Y ya el papá se enfurece, la mamá se enfurece, los hermanos se enfurecen. Y hay una pelea. ¿Sabes qué? Eso odia el Señor. Odia, le da rabia, mis amados, que una persona actúe así. No le gusta, no le agrada al Señor. Aborrece el Señor todas estas cosas, que hay peleas. Si no, el Señor nos ha llamado a nosotros a paz, a tranquilidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en la traducción lenguaje actual, por ejemplo, dice, lo que Dios aborrece, dice, y la que provoca pleitos familiares. Eso es lo que Dios aborrece. Con esos tenemos que estar enemistados. Amén. Con el pecado tenemos que estar enemistados, no con nuestros familiares. A nuestros familiares, queridos hermanos, tenemos que amarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar. Pero ¿con quiénes tenemos que estar enemistados, peleados? Con el pecado. ¿Qué pecados hemos dicho? ¿Qué pecados, mis amados? Para que no nos olvidemos. La altivez, el orgullo, el pecado de orgullo. Tienes que estar enemistado, tiene que ser tu enemigo principal, número uno, mis amados, el pecado. No tiene que haber. De pronto quiere haber pecado en ti, de pronto, mis amados hermanos, quieres levantar la cabeza, fuera, fuera, chusma, fuera, fuera, fuera. Humildad. Amén. De pronto quiere ver mentira, mentira, pero mi mamá, mi esposa me va a reñir, ¿qué voy a hacer? No, fuera, fuera. Aléjate de ahí. Con esos pecados tienes que indignarte, tienes que molestarte. Amén. Gloria al Señor. Seguiremos. Génesis 3:14. Génesis 3:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con quiénes tenemos que estar enemistados? ¿O con qué tenemos que estar enemistados? Hemos hablado, con el pecado tienes que estar enemistado. Tienes que enojarte, mi amado. No puedes estar teniéndolo en tu vida, en tu corazón. Si no puedes vencer esa área de tu corazón, esa área de tu vida, ¿sabes qué? Tienes que pedirle al Señor. Señor, ayúdame, Dios. Yo era bien orgulloso, mis amados. No me gustaba que nadie me gana en palabras, en discusiones. No me gustaba nada. ¿Ya? Ahora ya tengo que agachar la cabeza. Me falta, mi amado. No es que todavía, no, el 100% soy humilde. No, me falta. Nos falta, mis amados. Pero estamos avanzando, estamos avanzando. Miren, ¿qué dice? Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién le está diciendo Dios? A la serpiente, cuando Adán y Eva pecaron. Amén. ¿Ya? Verso 15. Miren, aquí está. Y pondré enemistad entre ti. Miren, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremendo, mis amados, lo que el Señor dice. Amén. Miren qué dice en esta versión, la traducción lenguaje actual, para poder entender un poquito más. Haré que tú, dice, que tú le dice, a la serpiente le está diciendo, haré que tú y la mujer sean enemigos. Tú, ¿quién tiene que ser tu enemigo? ¿Quién tiene que ser tu enemigo? ¿Quién tiene que ser tu enemigo?
¿Ah? Mi familia. ¿Qué? ¿Quién tiene que ser tu enemigo? Mi cuñada. ¿Qué? Mi cuñado. No. ¿Quién tiene que ser tu enemigo? Tu enemiga. ¿Quién tiene que ser? ¿Con quién tienes que estar enemistado? Con el diablo, mis amados. Ahí está, le está diciendo. Y pondré, dice, enemistad. Enemistad. Miren, en esta versión dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. 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 Dice, pondré, dice, enemistad entre los descendientes y los tuyos. Voy a poner, dice, enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Nosotros, mis amados, nuestro enemigo no es nuestro vecino, no es el hermano, no es la hermana, no es. Pero ¿por qué nos agarramos con ellos, hermanos? Si no es nuestros parientes, pero ¿por qué nos agarramos con ellos? Porque detrás de ellos, ¿quién está? El diablo. La lucha no es contra carne ni sangre. ¿No? ¿Dice? ¿O estoy bien o estoy mal? La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. ¿Y por qué estás peleando, querido hermano? Si no es la lucha contra carne, si son la lucha es contra demonios, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué estamos discutiendo? Alguien me dijo, no, mi enemigo, estoy durmiendo con el enemigo, me dijeron mis amados. Y hay una película también, ¿no? Así, durmiendo con el enemigo. ¿Han visto esa película? ¿No? Que el hombre le maltrata, mis amados hermanos, durmiendo con el enemigo. No es él el enemigo. El enemigo, mis amados, es el mismo diablo, es. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer enemistad. ¿Con quién tienes que enemistarte? Con el diablo tienes que estar enojado. Tienes que estar molesto. Tienes que reprenderlo. Tienes que echarlo fuera, mi amado hermano. Pero no con tu hermano. Pero no con tu hermana. Con tu hermano, con tu hermana tienen que vivir en paz. Los adelantaré algo. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, escuchen, si nosotros no amamos a los que venimos aquí, no los amamos, se van a ir. Eso es lo que estamos buscando. Se van a ir, hermanos. Si tú no le das un abrazo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dices? Estoy orando por tu vida. Así le vas a ignorar, poco a poco se va a ir, hermanos. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué quiere decir? Simiente, mis amados. Quiere decir descendientes. Voy a pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tus descendientes y las descendiente suya. Hay enemistades, hermanos. Hay enemistades. Hay enemistades. Y las enemistades, fíjense, y las enemistades nosotros lo vemos. Hay casi en toda la Biblia ahí. A ver, leeremos algunos pasajes. Algunos pasajes lo leeremos, por favor. Las enemistades. Juan 8:44, ¿qué dice? Miren, los descendientes del diablo, mis amados, ¿quiénes son?
son sus hijos. ¿Y qué dice la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice. Y los deseos. ¿Cuáles deseos, mis amados? ¿Qué querían hacer con Jesús? Querían matarlo. Ellos odiaban a Jesús, aborrecían a Jesús, no le querían ver. Entonces les dice, ustedes, dice, hacen los deseos de vuestro padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Esa es su simiente, mis amados hermanos. Esa es su descendencia. Nosotros somos otra descendencia. ¿Y qué más dice? Él ha sido, dice, homicida. ¿Qué quiere decir homicida? Asesino. Desde el principio, ¿no? Caín mató a Abel. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, mis amados, hay una enemistad. Los hijos del diablo contra los hijos de Dios. Hay una enemistad. ¿Qué dice la palabra del Señor? En 1 Juan 3:10, ¿qué dice? 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios. Los hijos del diablo, mis amados, ¿qué hacen los hijos del diablo? Se comportan como su padre. Hacen los deseos de su padre. Dañan, lastiman, hieren, insultan, tienen odio, etcétera, y etcétera, y etcétera. Todo aquel, dice, que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto, lo recto. Y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Si tú estás andando en enemistad, mi amado hermano, con un pariente, con un familiar, con un amigo, con tu jefe, con tu jefa, ¿sabes qué? Si nosotros no amamos a las personas, dice la palabra del Señor, esta persona no es de Dios. No es de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Anótense nomás, mis amados. Entonces, ¿cuál es la descendencia de la mujer? De Eva. La descendencia, solamente anótense, Mateo 1, del 1 al 16. Ahí está, mis amados. Abraham engendró a Isaac, Jacob, Judá a Rab a Boz, Rut a Obed, Isaí a David, David a Salomón. Sucesivamente, mis amados, llega hasta José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Génesis 3:15, póngale por favor. Esa es la descendencia, mis amados. Pero miren, esa descendencia hasta nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Y qué dice? Miren dónde estamos. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Tu descendencia, dice, mis amados. Dice, tu descendencia te herirá en la cabeza. ¿Quién le pisó la cabeza al diablo? ¿Quién? Esta te herirá. En otra versión dice, esta te va a aplastar la cabeza, dice. ¿Quién, mis amados, le aplastó?
en la cruz del Calvario? Cristo, mis amados hermanos. ¿Cómo lo pisó? Lo pisó, mi amado. Amén. ¿Y qué le hizo el diablo? ¿Qué le hizo a Jesús? Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. En el talón. Y eso, mis amados, nos enseña que ha sido crucificado, ha muerto por nosotros. Pero en la cruz, ¿qué hizo? Una palabra muy, muy bonita, mis amados. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Miren lo que hizo, mi amado. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, habla de los enemigos de Dios, los demonios. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, mis amados. Amén. ¿Qué ha hecho, mis amados, el Señor? Nuestro Señor Jesucristo lo pisó en la cabeza, mi amado. Y si Él lo ha pisado, el Señor dice, hollarás serpientes, nos dice a nosotros. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Pisamos, mis amados. Amén. ¿No? Serpientes y escorpiones. Gloria al Señor. Pero, mis amados, miren lo que dice en esta versión. Me encanta esta versión. Miren, la traducción lenguaje actual dice: Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos, dice, como prisioneros en su desfile victorioso. Amén. Qué lindo, mis amados hermanos. ¿Qué ha hecho en la cruz? ¿No? Lo ha vencido al diablo, lo ha vencido a sus demonios. Gracias al Señor, ahora nosotros somos libres. En nosotros ya no tiene que haber enemistades, mis amados, con nuestro prójimo. Ya no. ¿Con quiénes tenemos que enemistarnos? Con el diablo. ¿Con quiénes tenemos que enemistarnos? ¿Con qué? Con el pecado, mis amados. Tenemos que estar enemistados con las cosas de este mundo. Tenemos que estar enemistados. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Somos libres, mis amados. Ejemplos de enemistad. ¿Cuáles son los ejemplos de enemistad? ¿Y dónde los lleva? Hay varios ejemplos, mis amados, de enemistad, de odio, de rabia, desde Caín, Abel. Caín, mis amados, al ver que su ofrenda no ha sido recibido por el Señor, ¿qué hizo? Mató a Abel, lo mató, mis amados. ¿Dónde nos lleva? El odio. Amnón y Absalón, los hijos de David, ¿qué ha sucedido? Al ver que, al enterarse Absalón que su hermana ha sido abusada, ¿qué hizo, mis amados? Hizo matar. ¿A quién? Amnón, a su medio hermano, lo hizo matar, mis amados. ¿Dónde lleva el odio? ¿Dónde lleva la rabia? ¿Dónde lleva el resentimiento, el rencor? ¿Dónde lleva? No nos lleva a ningún lugar. No nos lleva, mis amados hermanos. ¿Dónde llevó a Saúl? Saúl y David. ¿Qué ha sucedido? Al ver, mis amados, que el pueblo de Israel cantaba cuando David mató a Goliat, ¿cómo cantaban? David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y eso le ha dado rabia, mis amados. 2 o 3 veces quiso matarlo a David. Hay odio, hay rabia. ¿Dónde lo lleva? Y al final, mis amados, ¿quién ha perdido? ¿Quiénes pierden? Las personas que odian. Pierden, no ganan, pierden. Pero si en nosotros hay rabia, si en nosotros hay odio, queridos hermanos, hay enemistades con las personas, es tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname. Amén. Podemos decirle al Señor, Señor, perdóname, Dios, perdóname, Jesús. Ya no he dicho que no le voy a hablar a esta persona. He dicho, Señor, pero perdóname, le voy a hablar.
Amén. ¿Puedes hablarle o no? ¿Estás enojado? ¿Se puede? ¿No se puede? Se puede, mis amados. Podemos hablar. Amén. Se puede hablar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Mis amados hermanos, un puntito más avanzaremos, por favor. Amén. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 20. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, mis amados, nosotros no tenemos que estar enemistados con nuestro prójimo. ¿Con quiénes tenemos que estar enemistados? Con el pecado, y tenemos que estar enemistados con el diablo. Amén. Ahora, otro punto muy importante: pleitos. Pleitos, mis amados. ¿Quién no tiene pleitos? ¿Qué quiere decir pleitos? En el griego es eris. Pelea, contienda. En el diccionario español dice pleitos, litigio judicial entre partes, entrar en juicio. Eso dice, mis amados. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 6, verso 1. Pleitos. ¿Quiénes tenemos pleitos, mis amados? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nosotros no deberíamos de tener, pero si hay pleitos, ¿qué dice? ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está preguntando, mis amados. ¿Qué dice? ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Eso está diciendo. La Biblia de Jerusalén dice así: cuando alguno de vosotros tiene pleitos con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos. Eso está diciendo, mis amados hermanos. Una llamada de atención. Si nosotros tenemos problemas, ¿qué problemas, mis amados, hay? Problemas matrimoniales, problemas de terreno, problemas con los hijos, problemas de casas, con los vecinos, etcétera, mis amados. Problemas y más problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay esa clase de problemas, mis amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a ir ante las autoridades como cristianos? Tendríamos que preguntarnos, mis amados. Si nosotros entre cristianos, mis amados, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos un pleito, entre nosotros tenemos que arreglar. Eso está diciendo. Amén. Tenemos que arreglar entre nosotros, mis amados. ¿Para qué vamos a ir ante el juez? ¿Para qué vamos a ir al juzgado? Vamos a entrar en juicio. Estamos hablando entre hermanos. Pero en caso, mi amado hermano, tenemos problemas con otras personas que no tienen a Cristo Jesús, otra cosa, mi amado hermano, ahí sí que tenemos que ir. Dos cosas muy importantes. Si tienes problemas de terreno, mi amado hermano, tienes un pleito con otra gente que no conoce a Dios, te están queriendo quitar el terreno, estás en juicio 1 año, 2 años, 3 años, entonces ahí sí puedes ir ante las autoridades. Pero si nosotros somos hermanos y hemos comprado de un hermano, de una hermana, un terreno o una casa, y estamos, queridos hermanos, miren, tenemos problemas, ¿donde quién tenemos que arreglar? ¿Donde los jueces? No, mis amados, entre nosotros tenemos que arreglar. Amén. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Verso 2, ¿qué dice?
¿Qué dice verso 2? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¡Wow! Mis amados, ¿qué dice? Van a juzgar al mundo, dice. ¿No? ¿Cuándo va a ser eso? Vamos a juzgar. En el milenio, mis amados. Vamos a juzgar al mundo, dice. ¡Wow! Si dice así y no, y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Así dice, mis amados. Si ustedes van a juzgar, cosas no pueden arreglar sus situaciones, no pueden arreglar los problemas, los pleitos que tienen, marido y mujer, o con alguna familia, no pueden arreglar. Verso 3, ¿qué dice? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Uy, eso está grave, mis amados. A los ángeles que se han portado mal, los vamos a juzgar. ¿Estás listo para juzgar a los ángeles? ¿Estás listo para juzgar al mundo? ¿Ya estamos preparados? Demo, ¿estás listo ya? Hermano Nicasio, ¿listo ya para juzgar a los ángeles? Oh, amén. Tenemos que estar listos, hermanos. Pero tenemos que vivir una vida íntegra. Eso dice la Biblia. En el tiempo, no sabemos, el Señor lo dirá, cuándo, no sabemos. Verso 4. ¿Qué dice? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Verso 5. Miren lo que dice. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Perdón, no está preguntando. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Mis amados hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. ¿No hay sabio para arreglar alguna situación? ¿No hay sabio, queridos hermanos? ¿No conocemos al Señor? Conocemos al Señor. Tenemos que saber con la palabra de Dios, esto dice la palabra. Nosotros hemos tenido situaciones, antes de tener la congregación a mi pueblo de Dios, nosotros estábamos reunidos en una iglesia, no sabíamos qué hacer, teníamos problemas. Nuestros pastores tenían problemas con los pastores de una iglesia. Entonces, nuestros pastores llamaron a las autoridades, llamaron a siervos de Dios. Vinieron, si no me equivoco, vinieron 2 personas, 2 pastores vinieron. Y arreglaron, solucionaron, mis amados. Nosotros presentamos nuestra queja y ellos han solucionado. Y al final nos dijeron, bueno, ustedes se han ido allá, nadie les ha obligado, ahora ustedes quieren formar su propia iglesia, háganlo. Y nosotros nos hemos salido solamente con la Biblia. Teníamos todo, mis amados, teníamos sillas, todo lo que ven aquí, así teníamos, pero nos hemos salido así, solamente con nuestras Biblias, nada más. Y Dios nos ha bendecido todo esto después. Hay problemas, hay dificultades. Si tú tienes un problema, querido hermano, ¿qué tenemos que hacer? Si tú tienes problemas familiares, problemas matrimoniales, ¿sabes qué? Busca tu líder. Busquen a los líderes. Busquen, mis amados. Él les va a orientar, les va a guiar. Esto hagan, esto no hagan. Pero muchas veces los guiamos y no hacen caso. No hacen caso, mi amado. Tienen que hacer caso. ¿Ya? ¿Quién no tiene problemas? Busquen sabiduría. Tienen su líder de jóvenes, tienen. Líder de la femenil, lo tienen.
Tienen, mis amados, acérquense, tengo esta situación. Y el Señor, mis amados, ¿qué va a hacer? El Señor va a utilizar ese siervo, esa sierva de Dios y van a salir del pleito. Amén. Yo sé que lo van a salir, mis amados. Yo lo sé. Gloria al Señor. Un texto, el verso 6, 1 Corintios 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es triste, mis amados. Yo he visto varios. ¿Qué les van a aconsejar, mi amado hermano, cuando tenemos problemas familiares? ¿Qué nos van a aconsejar las personas? Llamaremos al tío, llamaremos. Ya el tío viene, mis amados, a aconsejar, medio mareadito también viene. ¿Qué va a aconsejar, mis amados? ¿Qué les va a decir? El mejor consejo, ¿dónde está? En la palabra del Señor. No, pero yo tengo experiencia. Pues la experiencia es lo que vale. La experiencia, pues. Mi experiencia les va a servir. No, mis amados hermanos, la experiencia no va a servir. Lo que les va a servir es la palabra del Señor. En la palabra del Señor está todo lo que tiene que hacer el hombre, todo lo que tiene que hacer la mujer, está en la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que comportarse el hombre? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo tiene que comportarse la mujer? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo tiene que administrar su dinero? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo tiene que guiar a los hijos? Está en la palabra del Señor. Todo está en la palabra del Señor. No nos podemos perder. Lo que pasa es que nosotros no queremos meditar en la palabra, no queremos estudiar y por eso tenemos serios problemas, tremendos problemas. Santiago 4:1, ¿qué dice? Recuerda, querido hermano, si nosotros tenemos un problema entre hermanos tenemos que solucionar. Pero si tú tienes un problema con alguien que no conoce al Señor, bueno, tendrías que ir ya ante las autoridades, porque no va a entender en vano. Y eso les exhortaba, ¿no? Les exhortaba a los corintios el apóstol Pablo. Amén. Santiago 4:1, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Qué está diciendo, mis amados? Miren lo que dice. ¿Saben? En la traducción lenguaje actual, ¿saben por qué hay guerras y pleitos? Dice, entre ustedes. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pleitos, queridos hermanos? ¿Por qué hay? ¿Saben por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón, hay egoísmo. Nosotros queremos ganar siempre. Nosotros queremos tener siempre la razón. No es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? No seas sabio en tu propia opinión, dice. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser humildes. Nosotros queremos ganar y lastimar y herir. No es así. Tenemos que ser humildes. Amén. De corazón. Tenemos que ser, queridos hermanos. Amén. Y para terminar, Mateo capítulo 5, verso 43 al 45. ¿Ya? Mateo 5, 43. Aún el apóstol Pablo ha acudido, queridos hermanos, a las autoridades. Ha acudido a las autoridades. ¿Por qué? Porque las personas le querían, por ejemplo, los romanos querían azotarle. Y les decía el apóstol Pablo, ¿acaso a un romano pueden azotarle? ¿Qué? Se han asustado. ¿Eres romano? Sí, yo soy de nacimiento, decía. Ha acudido a las autoridades. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Miren lo que dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen.
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Qué lindo, mis amados. Ahí está, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si nosotros, el verso 44 nuevamente, por favor. Si nosotros hacemos esto, mis amados, miren, para terminar, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Hagan bien a los que les odian, está diciendo. Y orad por los que los ultrajan. ¿Qué es ultrajar? ¿Ah? Los ultrajan o los roban y os persiguen. Queridos hermanos, miren lo que dice. Dice, si nosotros hacemos todo aquello, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del Señor. Pero si nosotros obramos de diferente manera, entonces somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Amén. Eres hija de Dios, querido. No puedes obrar como el diablo. No puedes obrar. ¿Ya? Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Amén. Pongámonos de pies, queridos hermanos.